Madrid ha sido testigo principal de la historia. Sus calles, sus palacios, sus paisajes y sus gentes podrían contarnos gestas realmente apasionantes. La memoria de una comunidad y de todo un imperio. Les invitamos a visitar espacios y lugares de la geografía madrileña que han servido de escenarios naturales a relatos ciertamente singulares. Así es Madrid, en 20 historias. Sobre estas dehesas, antaño frondosos bosques, comienza nuestra primera historia, la del escudo de Madrid. Hace 800 años, un arduo pleito enfrentaba al Concejo de Madrid con el poder eclesiástico. En juego estaban los derechos sobre bosques y pastos de la región. Como no llegaban a un acuerdo, el rey Alfonso VIII tuvo que intervenir con una decisión salomónica: los bosques para el ayuntamiento y los pastos para el clero. El concejo ratificó dicho reparto cambiando el escudo de la villa. El oso, o mejor dicho, la osa que aparecía caminando sobre un prado, se irguió sobre dos patas y pasó a apoyarse en un árbol, en concreto, en un madroño de los que abundaban en los alrededores. Así nació el actual escudo de Madrid. Volamos a un escenario agreste. La Pedriza del Manzanares. Esta intrincada maraña de rocas graníticas fue durante siglos el escondrijo perfecto para bandoleros y salteadores, quienes tenían una brutal y siniestra costumbre: ajustar cuentas a traidores y chivatos o ejecutar a los rehenes cuyo rescate no era satisfecho, despeñándolos por estos roquedos. De hecho, esta mole rocosa, muy frecuentada por paseantes, es conocida como el Cancho de los Muertos. Y la leyenda cuenta que el alma en pena de una joven doncella despeñada se aparece a los escaladores que se demoran al atardecer como presagio de un fatal accidente. Es la Dama del Cancho. Nos alejamos de la abrupta sierra madrileña para viajar hacia el sureste de la comunidad, hasta el Valle del Tajuña, que era atravesado a toda máquina por el tren de los 40 días. Este serpenteante trazado, recorrido hoy por paseantes y cicloturistas, es el de un viejo y efímero ferrocarril que entró en servicio durante la Guerra Civil Española. El tren de los 40 días cruzó este valle durante solo un año. Se construyó apresuradamente en 1938, cuando la batalla del Jarama cortó la línea férrea por la que el asediado Madrid recibía suministros vitales desde Levante. La República se vio obligada a improvisar este nuevo enlace entre Torrejón de Ardoz y Tarancón, y las prisas de su construcción bautizaron al ferrocarril, ya que entró en funcionamiento en tan solo 40 días, excavándose los túneles con la altura y anchura justas para que entrara el convoy, y sin ventilación, lo que obligaba a cruzarlos a toda marcha para no asfixiarse con el humo. Volvamos a la capital. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra el invasor ejército napoleónico. Sucedió aquí, a las puertas del Palacio de Oriente, cuando un grupo de madrileños intentó detener el carruaje en el que trasladaban al hijo menor del rey Carlos IV, que ya estaba retenido en Bayona con el resto de la familia real española. El tumulto degeneró en refriega y esta en sublevación. En la Puerta del Sol,
La caballería napoleónica, formada por batallones de mamelucos egipcios, cargó sin piedad contra los madrileños que luchaban navaja en mano. La represión invasora fue brutal e indiscriminada. Los fusilamientos masivos fueron plasmados por Goya en uno de sus cuadros más famosos, y en la plaza del 2 de mayo se levanta este monumento en honor a los héroes de aquella jornada en la que comenzó la Guerra de la Independencia. Otra guerra anterior, la de la Reconquista cristiana, fue el telón de fondo de una triste historia de amor. El lugar, Ambite, cuando estas tierras del Tajuña eran disputada frontera con el Islam. Bajo esta encina centenaria que se yergue junto al palacio de Legarda, una princesa mora aguardaba el regreso de su amado, un caballero cristiano que la había protegido durante la reconquista del lugar. Pero el caballero murió en combate y la princesa esperó en vano. Sus lágrimas de pena regaron la encina, que comenzó a dar bellotas dulces y amargas. Y desde entonces las parejas se acercan a probar las bellotas, porque si su sabor es dulce, feliz será su matrimonio, o desgraciado, si su gusto es amargo. En Alcalá de Henares, dulce es el recuerdo que ha quedado del paso de los grandes literatos del siglo de oro por su Universidad Cisneriana. El ingenioso Francisco de Quevedo fue de los que mayor huella dejó. Volviendo de una de sus juergas estudiantiles, Quevedo encontró la puerta cerrada y sus compañeros se ofrecieron a izarle desde la ventana en un cesto atado a una cuerda, pero le dejaron suspendido a mitad del trayecto y comenzaron a balancearlo. El alboroto llamó la atención de la ronda y a los gritos de «¿Quién vive?». El poeta, que no perdió ni el humor ni la rima en tan comprometido lance, respondió «Soy Quevedo, que ni sube ni baja ni está quedo». Pero volvamos a la Pedriza. Paco el Sastre fue el bandolero más famoso de los que campaban por la Pedriza. Su verdadero nombre era Francisco Villena, y su más famosa fechoría fue el secuestro de los hijos del Marqués de Gaviria, una de las mayores fortunas de aquel Madrid de principios del siglo XIX. El rescate exigido fue de 3.000 onzas de oro, pero los soldados les cercaron en la Pedriza y hubieron de escapar a trabucazos. No hicieron daño a los jóvenes, ya que les habían cogido cariño. Paco el Sastre se libró de esta. Pero poco tiempo después fue detenido cuando paseaba por el rastro y acabó sus días ajusticiado en la Puerta de Toledo, que era donde se encontraba el patíbulo de la época. Salimos al campo en busca de la solidez. El monasterio de El Escorial transmite poder, robustez. Cuentan que el embajador francés visitaba con Felipe II las obras de construcción e ironizó sobre la austeridad del edificio diciendo: «Me parece, majestad, que aquí ha de sobrar piedra y faltar oro». Años después, el mismo diplomático contempló el monasterio acabado y unos brillos dorados llamaron su atención en algunas torres. El rey le dio la explicación: «Al final acertasteis, anduvimos justos de materiales, faltó piedra y hubimos de rematar las cúpulas con lingotes de oro». Felipe II le había devuelto la ironía, aunque en realidad los reflejos dorados provenían de varias cajas de bronce que guardan reliquias de santos para proteger al edificio de las tormentas. La grandeza de los Austrias también quedó patente en la Plaza Mayor, lugar en el que se han congregado los madrileños durante siglos, ya fuera en festejos, autos de fe o ejecuciones públicas. Una de estas ejecuciones dejó profundo recuerdo, la de don Rodrigo Calderón, noble de desmedido y arrogante orgullo que alcanzó gloria y poder con Felipe III, pero que cayó en desgracia con Felipe IV. Procesado, torturado y condenado a muerte, don Rodrigo mantuvo su orgullo hasta el final
Subió con aplomo al patíbulo e incluso recordó al verdugo que le debía degollar por delante, dada su condición de noble. Tal entereza caló en el pueblo, dando pie a la expresión «tener más orgullo que don Rodrigo en la horca». Continuamos viaje de patíbulo en patíbulo. Pocos personajes fueron tan ricos y poderosos como don Álvaro de Luna, a quien gustaba construirse suntuosas mansiones de recreo en sus vastos señoríos. En Cadalso de los Vidrios acostumbraba a cazar e hizo levantar este hermoso palacio hoy en ruinas. Pero curiosamente no llegó a habitarlo. Una adivina le vaticinó que moriría en Cadalso y don Álvaro no volvió por aquí jamás. Creyó así burlar a la muerte, pero ésta le esperaba en otro cadalso bien distinto, el patíbulo en el que fue decapitado, en Valladolid, acusado de ganarse con brujerías la voluntad del rey. Volamos sobre plácidos campos en labor, en los que, paradójicamente, tuvo lugar una de las más sangrientas batallas de la Guerra Civil. En el ardiente verano de 1937, el ejército republicano lanzó sobre Brunete su gran ofensiva para aliviar el cerco de Madrid. Más de 100.000 hombres de uno y otro bando, apoyados por artillería, blindados y aviación, estuvieron luchando durante 3 semanas sin descanso, cuerpo a cuerpo y abrasados por un calor africano. Al final, el frente apenas se movió. El pueblo quedó totalmente arrasado y unos 40.000 muertos yacían sobre estos campos. Abandonamos el escenario de esta tragedia para seguir en la capital los pasos de un personaje fascinante. Las calles del viejo Madrid fueron el escenario predilecto para quien fue el auténtico rey sin corona de los bandidos de Madrid, Luis Candelas. Inteligente, educado y de buena planta, el ingenio y la audacia de sus robos le hicieron protagonista de coplas populares y le convirtieron en la pesadilla de la policía de la época. Fue el ladrón de las 1000 caras. Con la falsa identidad de un rico hacendado peruano, frecuentaba las altas esferas y obtenía así información para sus golpes y contactos para momentos difíciles. En estas añejas calles tuvo amantes aristócratas, ingresó en una logia masónica y se fugó 2 veces de la cárcel. Aunque finalmente también fue ajusticiado en la Puerta de Toledo, pese a que en sus fechorías nunca había causado muertes. Tenía 31 años y así terminaron las andanzas de este ladrón de guante blanco del siglo XIX. Al pie de los cantiles del Jarama, otra historia de guerra tiene un hermoso epílogo. Este puente, que parece sacado de una película de la Segunda Guerra Mundial, fue protagonista de una de las más cruentas batallas de nuestra guerra civil. En febrero del 37, el ejército de Franco intentaba de nuevo tomar Madrid, esta vez por el este, y este era el puente crucial sobre el Jarama. Ahora el viejo puente de hierro tiene compañía. En 2 semanas de atroces combates entre Arganda y Rivas, ambos ejércitos se disputaron el puente sobre el río Jarama. Pero la historia no concluye hasta hace una década, cuando excombatientes de las brigadas internacionales rebautizaron el que fuera punto clave de la batalla como Puente de la Paz, en homenaje a las 20.000 bajas de ambos bandos. Al sur de Madrid,
dos pueblos vecinos esconden el origen de una famosa frase. Tanto Pinto como Valdemoro ya estaban aquí hace 8 siglos, aunque sin estar de acuerdo dónde empezaba uno y terminaba otro, lo que era motivo de continuas disputas, hasta tal punto que el rey Fernando III tuvo que mediar en el conflicto. El monarca supervisó personalmente la colocación de 42 mojones que zanjaban los límites de una y otra población. Sin embargo, otra pugna surgió. Las dos villas querían agasajar al rey con un gran banquete. Fernando III optó por no desairar a nadie y almorzó con ambas comitivas en un punto intermedio, es decir, entre Pinto y Valdemoro, frase que ha pasado al refranero como sinónimo de ambigüedad o indefinición. La siguiente historia no habla de personajes, batallas o leyendas, sino de un oficio secular de nuestra tierra. La cantería. La abundancia de afloramientos de granito en Madrid propició de antiguo un conocimiento artesano acerca de la piedra berroqueña. Zarzalejo, Valdemanco, Colmenar Viejo o Cadalso de los Vidrios alcanzaron pujanza y renombre. De sus canteras saldrían los sillares del Escorial, el Palacio de Oriente o la Puerta de Alcalá, e incluso el empedrado y los bordillos de las aceras de Madrid. Móstoles tiene el privilegio de haber sido la primera población que declaró oficialmente la guerra a Napoleón Bonaparte. Sucedió la misma tarde del 2 de mayo. Al llegar las terribles noticias de la capital, los dos alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Pérez, hicieron tañer las campanas, convocando en asamblea a sus vecinos. La proclama de los dos alcaldes recorrió todo el país, llamando a las armas contra los franceses. No fue el Estado quien declaró la guerra al invasor, sino el grupo de municipios que respondieron al llamamiento de Móstoles. Napoleón estaba acostumbrado a declarar la guerra a príncipes, reyes y emperadores, pero no contaba con que dos alcaldes de un pueblecito de labradores tuvieran la osadía de desafiarle. Nuestro vuelo se aleja del Madrid metropolitano para descubrir un entorno bien distinto, donde aún perdura una ruta ancestral. Y la hermosa localidad serrana de Miraflores de la Sierra es uno de sus hitos. Vamos a sobrevolar la Cañada Real Segoviana. Las cañadas nacieron para canalizar los movimientos de rebaños entre los pastos de verano y los de invierno. Sus primeras referencias escritas tienen más de 1400 años, aunque su origen puede ser aún más remoto. Estas eran las grandes autopistas de la época. Tenían una anchura máxima de 90 varas castellanas, unos 75 metros, y la velocidad de la marcha oscilaba entre los 10 y los 30 kilómetros por día. El trazado entre Miraflores y Bustar Viejo es un tramo modesto de la Cañada Real, aunque muy transitado en aquellos tiempos. La extensa red de cañadas, cordeles y veredas se ramificaba por toda la península hasta alcanzar unos 125.000 kilómetros de recorrido, casi la mitad de la distancia a la Luna, y hasta hace 40 años los rebaños de ovejas todavía transitaban por la madrileña Puerta de Alcalá como parte del trazado de la Cañada Real. El pueblo abandonado de Polvoranca es otro testimonio del olvido.
toda una población desaparecida a las puertas de la capital. Las ruinas de la iglesia de San Pedro Apóstol son las únicas piedras que aguantan en pie. El pueblo se asentaba sobre un gran humedal, terreno frecuentemente castigado por epidemias y hambrunas, así que comenzó un lento éxodo hacia el vecino Leganés, que acabaría en despoblación. Ahora, Polvoranca se ha convertido en un enorme parque que ocupa el espacio de la antigua villa. Dos puertos de montaña nos aguardan. El primero, el de Guadarrama, vigilado desde hace casi 3 siglos por este león pétreo a 1500 metros de altura. Esta fue la primera carretera moderna de España. El rey Fernando VI la encargó a ingenieros franceses para abrir este paso de montaña al tráfico rodado, y para ello se utilizaron las más modernas técnicas de ingeniería. Otro antiguo puerto medieval también fue revitalizado por la corona. En esta ocasión fue Carlos III quien dispuso la construcción de una nueva carretera para comunicar Madrid y Segovia, el puerto de Navacerrada. Durante 10 años, presos forzados trabajaron a 1860 metros de altitud para facilitar un tránsito que hasta entonces se realizaba por el ancestral paso de la Fuenfría. Gran parte de la Comunidad de Madrid se asienta sobre lo que antaño fueron territorios de la ciudad de Segovia, y fue precisamente un intento segoviano por no perder tierras la razón para que fundara hace 500 años una de las villas más entrañables del actual territorio madrileño, Navalcarnero, que fue fundada por Segovia con 6 vecinos, 6 labradores de la cercana Villanueva de Perales. Con tan improvisada población, se nombraron alcalde y alguacil, naciendo así su primer ayuntamiento. Los poderosos señoríos vecinos trataron de acabar con el enclave segoviano, que fue quemado 4 veces y aún más asaltado por las armas. Los propios vecinos acabaron comprando al rey sus privilegios de villa. Navalcarnero se desligó así de Segovia, y hoy en día los 2 chapiteles de su iglesia marcan uno de los perfiles más reconocibles de la Comunidad de Madrid.